Muy buenas tardes, estimada audiencia del Observatorio de Justicia Penal Cusco. El día de hoy tenemos la sesión número 8. En esta oportunidad vamos a tratar uno de los temas o uno de los libros filosóficos más importantes en la rama de la teoría del derecho, que se llama Los Derechos en Serio, que ha sido escrito por el filósofo, jurista, el doctor Ronald Dworkin, de nacionalidad norteamericana. Para desarrollar este interesante tema de las ideas principales del pensamiento de Ronald Dworkin en su libro Los Derechos en Serio, tenemos como a nuestro invitado al doctor Yuri Álvaro Lanao Martínez. Él es abogado egresado, titulado por la Universidad Andina del Cusco, con maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le agradecemos gentilmente haber aceptado venir a esta sesión número 8 para compartir algunas ideas sobre el pensamiento de Ronald Dworkin. Doctor, le agradezco su participación. Muchas gracias. Bueno, dirigirme a la audiencia que va a poder presenciar estas pequeñas reflexiones conjuntamente con el doctor José Carlos, reiterándole mi saludo de buenas tardes y agradecer a su vez al doctor José Carlos por permitirme compartir este espacio de reflexión en torno al pensamiento de Ronald Dworkin en el sentido del desarrollo de la jurisprudencia en cuanto a la crítica a Herbert Hart. A ver, estimada audiencia, para desarrollar este tema, que básicamente es como una especie de comentario a los libros, al libro Los Derechos en Serio de Ronald Dworkin y sus principales ideas, tenemos que partir como un hecho antecedente, doctor, que Ronald Dworkin efectivamente es un abogado, es un filósofo, uno de los principales teóricos, ¿no?, del derecho del siglo pasado, pero que ha tenido una repercusión muy importante en el desarrollo de la teoría del derecho, ha tenido una repercusión importante en el constitucionalismo del derecho, y sus ideas han influenciado los sistemas jurídicos, no solo el sistema anglosajón de donde proviene su tradición jurídica, sino también los sistemas europeos, el sistema continental europeo y también otros sistemas jurídicos. Entonces, como primer punto de partida, tenemos que tener en cuenta que Ronald Dworkin escribe este libro en el año de 1977 con la idea de hacer una crítica al sistema anglosajón. Ello a partir de una comparación que hace también con el sistema anglosajón, pero proveniente de Inglaterra. Es así que Ronald Dworkin, pues, en su libro Los Derechos en Serio, plantea un cuestionamiento bastante importante, no dirigido quizás como la cátedra o como el sector intelectual ha dicho, ¿no? Ese debate Dworkin versus Hart en realidad en la práctica nunca existió, ¿no?, sino que fue un debate de ideas que los estudiosos comenzaron a enlazar, ¿no?, por la, ¿cómo se podría decir?, por la contradicción que existían entre sus ideas, ¿no?, y también por la publicación constante en la que ambos filósofos interactuaban. No olvidemos que ambos filósofos eran, pues, catedráticos de la Universidad de Oxford, si no mal recuerdo, y entonces muchas veces sus estudiantes o los intelectuales que estudiaban su obra, pues, contraponían sus ideas y sus pensamientos. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre Ronald Dworkin y sobre el libro Los Derechos en Serio? Habiendo hecho un análisis analítico como para dar una postura, lo que debo mencionar es lo siguiente. Dworkin hace una crítica principal a la teoría positivista de Hart. ¿En qué sentido? En el sentido de que él decía de que la moral es inescindible al derecho. Una cuestión posterior, o mejor dicho, antagónica, era la que postulaba Hart, en la que decía que la moral no tiene que ver absolutamente nada con el derecho. Por otro lado, Dworkin, haciendo análisis de esta postura positivista, señala de que el conjunto de normas reguladas en un sistema jurídico no va a dar cabida a todos los supuestos que enmarcan estas normas. A esto Herbert Hart le denominaba zona de penumbra, cuestión que Dworkin difería por completo. Él decía que en esa zona de penumbra no puede darse discrecionalidad al juez porque esto consistiría en un peligro fundamental al momento de tomar decisiones. Por otro lado,
Dworkin hacía la crítica a Hart en el tema también positivista, en el sentido de las reglas de reconocimiento. Es decir, cualquier supuesto que estaba dictaminado en un sistema jurídico, en el solo hecho de cumplir ciertos requisitos, era aplicable o no. Dworkin no estaba de acuerdo con ese aspecto, ¿no? Finalmente, debo hacer hincapié en algo fundamental de lo que él postulaba. Él decía de que el derecho que no conozca la moral no puede hacer una justicia plena. Bueno, lo que dice usted, doctor Lanado, es muy interesante. Efectivamente, Ronald Dworkin en su libro Los derechos en serio hace una crítica al positivismo jurídico. Efectivamente, en esas épocas en las que se publica el libro, estamos hablando de los años 1977 aproximadamente, el exponente más visible, más influyente del derecho positivista, por decirlo así, era efectivamente el filósofo Herbert Hart, ¿no? Esta crítica al positivismo que hace referencia a usted, doctor, también se puede sintetizar en unas ideas que Dworkin lanzaba en el sentido de que el derecho para los positivistas se agota en el derecho. Es decir, que si no existe una norma formal, el positivista pues no podrá dar un paso hacia la administración de la justicia, hacia la administración de justicia, hacia la conquista del ideal de justicia que se percibe pues, en los tribunales, ¿no? Entonces, esto es importante porque, ¿por qué es importante? A ver, si no existe una norma que regule un supuesto de hecho o que regule un hecho que puede generar un conflicto, los ciudadanos que demandan pues, la resolución de un determinado conflicto en la administración de justicia no van a esperar pues, un cambio o una modificación legislativa. Entonces, esta era una idea bastante importante en el pensamiento de Dworkin, es decir, los ciudadanos demandan una administración de justicia, pero si no existe una norma, ¿qué hacemos? El juez deja de administrar justicia porque no existe norma, entonces no existe una norma formal, una norma publicada, una ley, por así decirlo, un código. ¿Qué hacemos en ese caso? Esa era una de las principales ideas en las cuales Ronald Dworkin construía su idea crítica al positivismo jurídico. Es decir, para los positivistas, como ya lo mencioné, el derecho se agota en el derecho. Y esto es importantísimo. Voy a tratar de conceptualizar esto, doctor. Quizás me equivoco, pero creo que tenemos que lanzar ideas que un poco aterricen el pensamiento de Ronald Dworkin en la realidad. Cuando decimos, o cuando Ronald Dworkin pues lo dice, ¿no? O cuando yo interpreto que Ronald Dworkin quiere decir esto, porque también, valga la redundancia, hacemos una lectura de una traducción y no lo hemos leído lamentablemente en su idioma original, ¿no? Cuando decimos que el derecho se agota en el derecho y que los ciudadanos no pueden esperar, ¿no?, que exista una norma jurídica que regule el supuesto que ellos han planteado en conflicto ante la administración de justicia, esto ha influenciado en las legislaciones y es por eso que actualmente, por ejemplo, en la legislación civil existe pues en el título preliminar, ¿no?, que el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, en cuyo caso aplicará la costumbre y en caso de no existir costumbre, aplicará los principios generales del derecho. Entonces, esta idea del título preliminar yo creo que concentra de manera entendible la idea de Dworkin. Claro, no utiliza el tema de la inexistencia de la norma, ¿no? Habla sobre el vacío, el tema de las lagunas, ¿no? Pero aquí hay algo importante, dice, cuando exista vacío o deficiencia de la ley, aplicaremos la costumbre. No olvidemos que Dworkin proviene de la tradición del sistema jurídico anglosajón, donde la costumbre es muy importante, donde los jueces resuelven muchas veces, a veces apartándose del derecho, por lo que se regule en la costumbre. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las, estamos viendo, o creo yo, que existe aquí, en el título preliminar, una de las ideas de Dworkin materializar. Creo que un caso que puede resumir también esta idea de que los administrados necesitan, ¿cómo se podría decir?, recibir justicia al momento de peticionarla. Creo que uno de los casos en materia civil, tenemos un caso reciente, que es el caso del presentador Morán, ¿no?, que está un caso que se encuentra judicializado en las instancias del Tribunal Constitucional,
y que hace muy poco tiempo, unas cuestiones de semanas, si no me equivoco, hubo toda una polémica en función a su sustentación ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué le merece esta opinión, doctor? ¿Usted la comparte, la rechaza? Lo que usted viene comentando me lleva a traer un pequeño resumen o una disgregación de la teoría del derecho que para Dworkin contemplaba otras tres teorías. Una teoría era la legislativa, la que consiste en que el conjunto de normas establecidas en un código, en nuestro caso, no siempre va a ser el lugar donde buscar principios. Y ahí viene concatenado la segunda teoría, que viene a ser la de adjudicación, en la que usted estaba mencionando que todo justiciable va a tener siempre que buscar una solución a su conflicto, a su controversia. Y el juez, a través de sentidos lógicos, ayudados con principios, ya tiene que dar una salida justa al problema. Y finalmente se habla de una teoría de obediencia al derecho. ¿Esto en qué sentido se enmarca con las otras dos anteriores que vengo mencionando? En el sentido de que la comunidad en su conjunto va a tener que obedecer en base al consecuencialismo de la decisión judicial. ¿Por qué vengo haciendo mención a esto? Porque en la audiencia pública que nosotros hemos podido ver, hemos podido notar al magistrado Gutiérrez Tixen indicando de que la maternidad subrogada no se encontraba regulada aquí. Y hacía una serie de cuestionamientos al abogado que estaba sustentando. Decía que estaba prohibido. Correcto. No está regulado, está prohibido. Entonces, extrapolando esa situación o esa postura del magistrado Gutiérrez Tixen a las teorías que he hecho mención, nos encontramos en dos supuestos. El primero, en el que se enmarca dentro de la teoría de la legislación. El magistrado señala de que está prohibido este marco legal y que no existe. Entonces, en el segundo vamos a poder darnos cuenta de que Ricardo Morán como justiciable está buscando dar solución a esa controversia. Preguntamos respecto del contenido que vengo mencionando de estas dos teorías. El magistrado solamente podrá aplicar el vacío legal que existe respecto de la maternidad subrogada únicamente en lo que ha venido mencionando o ha tenido como postura su apreciación personal. Correcto. Sin embargo, él tendría, bajo el dominio de la teoría de los principios de Dworkin, tendría que buscar mucho más allá de las normas para darle un sentido. No sé si sea positivo o negativo, pero debería, en realidad tendría que ir un poquito más de la norma para buscar esos principios. No sabemos si es que habría un principio que pueda decir que no a Ricardo Morán o efectivamente podría darle la razón. Sin embargo, bajo el análisis o principialista que Ronald Dworkin nos da, debería justificar su decisión o una postura más o menos sesgada como la que hemos podido apreciar ya respecto de esta pequeña controversia, o mejor dicho, la controversia de que él está buscando una solución, ¿no? Claro. Este ejemplo del señor Ricardo Morán, por ejemplo, es un ejemplo que yo creo que va a pasar a la historia, porque creo que es la primera vez que se judicializa un caso de maternidad subrogada en el Perú. Eso no quiere decir que maternidad subrogada no exista en el Perú. Es el primer caso judicializado. He tenido la oportunidad de seguir un poco la audiencia que se transmitía a través de los canales del Tribunal Constitucional, y mucha gente que estaba allí comentaba, ¿no?, durante la transmisión en vivo y decía, el magistrado no sabe dónde vive, decían. El magistrado tiene que caminar un poco por San Isidro, ir a las clínicas de fertilidad de San Isidro. Y probablemente no les falta razón a muchas de esas personas en el sentido de que el derecho no puede regular en la misma velocidad que la sociedad cambia. Es decir, la sociedad siempre va a estar un paso adelante. Los cambios sociales siempre van a estar un paso adelante del derecho, lamentablemente, ¿no? No existe un derecho que se pueda anticipar a algo, ¿no? Ojalá fuese así, muchas cosas de repente se encaminarían de otra manera, ¿no? Pero este caso es un caso importante porque efectivamente, como usted lo acaba de plantear, doctor, según la teoría del doctor Dworkin, por ejemplo, no existe un derecho en el Perú. En el Perú, ¿no? En otros países sí existe la maternidad subrogada por motivos altruistas y en otros existe inclusive la maternidad subrogada por motivos comerciales, ¿no?
Y en el Perú hubo, si no me equivoco, un intento de una ley en el año 2013 y una de las inclusive impulsoras o de las investigadoras sobre este caso fue la doctora Emilce Estrada Mora, justamente la viuda de nuestro ilustre alcalde, el doctor Daniel Estrada Pérez, que ya no nos acompaña, ¿no? Hace mucho tiempo, obviamente. Y ella ha investigado, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo trabajando en el Parlamento, y existen documentos importantes elaborados por ella. Entonces, ella, por ejemplo, es una de las pocas abogadas que ha trabajado este tema con cierta profundidad, ¿no? Aunque creo que no es abogada, creo que rectifico, creo que es antropóloga o arqueóloga, de eso no estoy muy seguro. Pero este es un caso importante en el sentido de que no existe legislación. Y como no existe legislación y yo, ciudadano, deseo tener un pronunciamiento efectivamente de la justicia, pues el juez ahora va a tener la tarea de, como usted dice, ¿no? Si no está previsto en el derecho, a ver, vayamos a la costumbre. No existe costumbre en el país, o la costumbre no tiene una fuerza normativa, para este caso en concreto, obviamente. Entonces van a tener que recurrir a los principios generales del derecho, va a haber todo un tema de ponderación que seguro será importantísimo en su oportunidad cuando se publique la sentencia, pero aquí entra algo bastante importante que usted ha dicho. Usted ha dicho que en el pensamiento del doctor Ronald Dworkin el derecho y la moral son inescindibles. Es decir, el derecho y moral caminan de la mano. ¿Por qué? Porque la moral le puede dar un cierto sentido, un cierto contenido al derecho, ¿no? Y además lo puede legitimar ante la sociedad. Y eso también se puede percibir en el debate que se ha suscitado a raíz de este tema del señor Ricardo Morán, ¿no? Existen diversas posturas, ¿no? Existe una postura de los grupos pro familias, de estos grupos evangélicos, de los grupos cristianos, de los grupos de derecha, de los grupos de izquierda, de los progres, ¿no? Y son posiciones encontradas que muchas veces no están basadas, vamos a poder, ¿cómo decirlo? O sea, no están basadas en opiniones jurídicas, en principios, sino en lo que ellos entienden como moral, ¿no? Entonces, como lo correcto, ¿no? Entonces, en este aspecto, Dworkin también decía que es importante verificar, ¿no?, el contenido de la norma jurídica, ver si ese contenido es moral, se ajusta al derecho, respeta los principios, garantiza la democracia. Y no mirar, por así decirlo, el origen de esa norma jurídica. Doctor, en este sentido, si tomamos en cuenta que el derecho y la moral caminan de la mano, ¿cuál sería la percepción en este caso de Ricardo Morán? La percepción sería obviamente de que se le está negando un acceso a lo que él podría considerar justo. Sin embargo, reitero, el magistrado no puede cerrarse bajo la legislación inexistente. No, tendría que buscar principios que le den razón o no le den razón, porque obviamente va a haber dos posturas, a lo que va a haber una confrontación entre principios. Entonces, Dworkin en ese aspecto señalaba de que va a dar o va a ganar el que tiene mayor peso a través de la ponderación en nuestro sistema, ¿no? Es un sistema principalista heredado por Rawls, ¿no? Y es por eso que Ronald Dworkin analiza esa postura y también la pondera. Otro aspecto que quisiera tocar respecto de este caso es algo interesante que también Ronald Dworkin postula, es sobre todo su teoría de los derechos individuales. El ejemplo Ricardo Morán nos hace ver de que él es una sola persona contra una gran mayoría. Y él, mejor dicho, el filósofo hacía un versus entre las personas que se engloban en una comunidad jurídica grande versus una sola persona. Con un ejemplo que está establecido en el análisis o en la introducción o el prólogo de los derechos en serio, de este libro que venimos haciendo mención. Este ejemplo, ¿en qué se traducía? Si, por ejemplo, un grupo de personas decidía formar una asociación o un club como para jugar únicamente tenis, practicar el tenis, solo lo podían hacer personas blancas, pero si una persona de color quería ingresar, ellos no permitían porque sus estatutos regulaban eso, de que únicamente podrían jugar al tenis las personas de color. Entonces Dworkin hace ese análisis de la teoría de los derechos individuales.
importa más el derecho individual de esta persona de color que la comunidad en global que no le permite ingresar a su club de tenis a esta persona. Esta situación yo la considero sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un parangón de lo que viene a ser Ricardo Morán y la comunidad, o todas las comunidades que usted ha hecho mención, él se va a sentirse como el derecho, como el individuo que están atentando contra su derecho, puede ser tutela judicial efectiva, discriminación, etcétera, etcétera. A mayor grado estoy hablando porque no conocemos en realidad la pretensión y el derecho fundamental que se estaría vulnerando de los niños o en su caso de él, porque no tenemos acceso ni a la demanda ni tampoco a una resolución sí. previa o las resoluciones anteriores. Pero sin embargo, en la opinión pública, bueno, escuchando a los abogados y a los magistrados que van conociendo de este caso, pues se va evidenciando también un poco, por ejemplo, ¿no?, cómo la moral puede afectar en la decisión y en la percepción de los magistrados judiciales. Hay expresiones muy duras por parte del magistrado Dixer sobre el señor Morán, hay otras opiniones un poco más suavizadas por parte de otros magistrados, pero finalmente en la resolución seguramente si existen votos discordantes, y esperemos que los existan, porque eso garantizaría pues una pluralidad, ¿no?, en la toma de una decisión de esta manera, eso nos permitiría evidenciar que las ideas de Dworkin están presentes, están vivas. Pero esto es en el aspecto civil y este es el Observatorio de Justicia Penal, doctor. Entonces, vamos a poner un caso ahora de carácter penal. Este es un caso bastante ya viejo, bastante, bueno, con mucha publicidad en su debida oportunidad. Ahora prácticamente ya nadie se acuerda, ¿no?, salvo las personas que de repente escarban un poco, ¿no?, en los recuerdos del derecho. Pero este es el caso, por ejemplo, del señor o del doctor Max Álvarez, ¿no?, el cirujano de las estrellas, al cual finalmente lo apodaron como el doctor Sexo. Bueno, pues doctor, este médico, ¿no?, en el año 2002, 2004, si no me equivoco, pues era bastante famoso en la comunidad de la farándula de Lima, porque obviamente, ¿no?, se encargaba de operar a las vedettes, actrices y a todo cuanto personaje requería de sus servicios profesionales en la cirugía plástica. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que sobre este señor comenzaba a cernirse pues una leyenda, ¿no?, una leyenda de que aparentemente pues tocaba de más a las mujeres, tocaba de más a los hombres, tocaba de más a las vedettes, ¿no? Había comentarios de que este hombre pues aparentemente las ultrajaba, ¿no?, luego de que sus pacientes eran sedadas, ¿no? Pero finalmente hubo una vedette bastante conocida en ese tiempo, la señora Lucy Cabrera, ¿no?, que decide operarse y para salir de dudas, pues la señora pues instala una cámara de seguridad en su bolso, lo deja en un lugar estratégico que pueda captar esto y se somete a una operación de bustos, creo, si no me equivoco, o algo así. La cosa es que en el video la señora pues luego, ¿no?, estos videos fueron transmitidos por señal abierta en esas épocas donde la permisibilidad de la televisión era pues altísima, y se transmitió una violación en vivo, ¿no?, donde efectivamente se veía a este doctor Max Álvarez introduciendo pues una prótesis dentro de la señora Lucy Cabrera y bueno pues ejecutar el acto sexual, ¿no?, una cosa completamente repudiable. Pero lo anecdótico o vamos a decir aquí, lo teórico de este caso, haciendo una ligazón con las ideas de Dworkin, es nuevamente, ¿no?, este caso en su oportunidad concitó la atención pública, concitó pues también la atención de las instituciones penales del Estado, y el Ministerio Público pues abrió ¿cómo se llama esto?, una investigación penal en contra de este médico. Pero todos habíamos visto una violación en vivo, o al menos los que recuerdan haberlo visto, pero luego este señor no fue sentenciado por violación, este señor fue sentenciado por tocamientos indebidos. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que en la norma penal, en esos años,
Pues el delito de violación sexual no contemplaba pues la introducción de estos objetos, ¿no?, en las mujeres o en los hombres o en los niños. Y entonces no existía una norma. Entonces aquí también evidenciamos nuevamente cómo el positivismo jurídico restringe, se limita. En otro contexto, de repente en un contexto anglosajón, si no hubiese existido una norma, ellos probablemente hubiesen resuelto esto de manera más política, de manera más moral, y habrían condenado por violación. Pero en nuestro país, donde somos positivistas jurídicos, no ultranza, pero bastante hinchas. Sí, sí, definitivamente. ¿No? Entonces, ¿qué opinión le merece este caso? Mire usted, apreciado doctor, en este momento, de acuerdo al positivismo hartiano, podemos ver una zona de penumbra en ese entonces, en aplicación de la norma, donde se ha dado discrecionalidad al juez o a los jueces que han visto en este proceso. Y tal cual como dice Ronald Dworkin, dar esa discrecionalidad es muy peligroso, y tal cual como ha sucedido en este caso, ¿no es cierto? Al no estar contemplado en nuestra norma la introducción de objetos como violación en ese entonces, da pues lugar a un tema de absolución. ¿Por qué? Porque bajo el principio de legalidad no existe delito ni falta. Si así la ley no lo establece, entonces hemos tenido este consecuencialismo, como diría Tienza, de la resolución judicial en cuanto a los efectos, ¿no es cierto? Entonces, esa zona de penumbra, por ejemplo, para mí sí es bien atacada bajo conceptos argumentativos de Ronald Dworkin, porque moralmente este acto ha sido condenado por toda la población peruana en su gran mayoría, salvo los abogados que han tenido defensa de este señor. Porque justo al momento de analizar la parte de la jurisprudencia de los derechos en serio, Ronald Dworkin empieza indicando de que los abogados empezamos a hacer una serie de distinciones de lo que viene a ser el dolo, la culpa, responsabilidad, etcétera, etcétera, sin saber ni siquiera los conceptos reales de lo que viene a ser, ¿no? Entonces ahí hace una crítica solamente en el extremo de querer pretender absolver o condenar, en este caso, al investigado, o en el caso del abogado a su cliente, ¿no? Eso es básicamente en cuanto a ese caso. Sin embargo, yo quiero traer a colación un tema también de zona de penumbra respecto a un caso procesal penal en cuanto a la admisión de prueba nueva. A ver, doctor. Como sabemos, la admisión de nueva prueba tiene dos supuestos, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, voy a situarlo a manera de ejemplo. ¿Qué pasa si es que en un delito de colusión, ya, en la etapa intermedia, lastimosamente el acusado o el imputado no tenía una buena defensa? Es decir, en esa etapa no han formulado observaciones a la acusación de manera formal ni sustancial, y lo que es peor, tampoco han ofrecido medios de prueba. ¿Por qué? Porque de los hechos se desprende, por ejemplo, de que el imputado por el delito de colusión simple, desconoce que la firma de conformidad que está obrando como medio de prueba aportado por fiscalía no es su firma, es una falsificada. Lastimosamente, este acusado llega ya al inicio del juicio y el juez pregunta si es que hay una solicitud de admisión de nueva prueba. El acusado, semanas antes, por ejemplo, de su primera audiencia, habla con su nuevo abogado y le dice que esa firma no le corresponde y se hace un peritaje grafotécnico, ¿no es cierto? Entonces se instala la audiencia y en la audiencia el abogado defensor solicita admisión de nueva prueba. El juez pregunta en qué sentido y el abogado señala defensa ineficaz, ¿ya? Sin embargo, al correr traslado de la solicitud, el fiscal apunta y dice: no se cumplen los dos supuestos que la norma procesal prevé para que esta prueba se admita. Son dos situaciones acá: el positivismo, que enmarca esos dos supuestos de admisión de nueva prueba, y si moralmente es correcto por parte del fiscal condenar a una persona cuya participación, en este caso propiamente sobre la firma de la conformidad, no tiene nada que ver con el tema, no tiene nada que ver con la participación del acusado. Entonces, me pongo en dos supuestos. Por ejemplo, si bien es cierto
la defensa ineficaz no está contemplada dentro del normativismo, pero acá va una gran enseñanza y una ponderación que yo hago desde mi punto de vista, que la jurisprudencia creada a través de Ronald Dworkin, y como usted ha manifestado, sigue viva. La Corte Interamericana, así como la Corte Suprema, han señalado ya de que una posible admisión de nueva prueba es cuando existe defensa ineficaz, como lo estoy planteando. Entonces, esa es una creación jurisprudencial donde se reúnen teorías, donde se reúnen las mismas normas y también se buscan principios más allá de las normas. A rajatabla, el fiscal obviamente va a querer aplicar esos dos supuestos. Sin embargo, si el juez que va a determinar la admisión o no del medio de prueba tendría que ir a verificar mucho más de allá de la norma y también analizar si es moralmente correcto condenar a una persona que no ha tenido participación en lo que describe el tipo de colusión simple. O por lo menos garantizarle la posibilidad de actuar medios de defensa de descargo, ¿no? Porque si ha existido, entendemos, un tema de defensa técnica ineficaz, que usted acaba de mencionar, pues obviamente no existe un ofrecimiento de prueba. Entonces se debe garantizar, ¿no?, que por lo menos mínimamente el justiciable pues presente sus pruebas de descargo y así pueda defenderse. Pero bueno, esos son los bemoles que también vemos dentro de la administración de justicia aquí en el Cusco, concretamente en los juzgados de anticorrupción, sobre todo, donde constantemente hay pues mucho por debatir, ¿no?